Buenas noches, buenos días por allá en Venezuela. Muchos saludos desde Australia. Mi nombre es Francisco Tiapa. Soy profesor del Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de los Andes y estudiante doctoral de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Queensland, en la ciudad de Brisbane, Australia. En esta oportunidad traigo una breve presentación sobre las relaciones entre chamanismo, paisaje y poder en el Bajo Ventuari en la coyuntura histórica de los años 2004 y 2011. El problema de indagación en este caso es, en primer lugar, una búsqueda o hacer una crítica a la idea de autocontención y pasividad histórica de los pueblos indígenas amazónicos. En segundo lugar, se trata de argumentar cómo las coyunturas históricas de intersección entre poblaciones indígenas, entre distintas poblaciones indígenas y entre poblaciones indígenas y el Estado-Nación, son ámbitos de exteriorización de estructuras durmientes. En tercer lugar, la idea de que las agencias de los liderazgos alternos al Estado-Nación y la sociedad criolla son recursos simbólicos para la apropiación de posiciones de poder dentro de la sociedad nacional. Y en cuarto lugar, se trata de visibilizar al chamanismo como un vector de resistencia cultural y de construcción de identidades de contraposición a las lógicas coloniales y eurocéntricas representadas por el Estado-Nación moderno. El contexto histórico comienza con la Constitución de 1999, en la que se creó una nueva legislación de reafirmación y de reconocimiento de la autodeterminación territorial de las poblaciones indígenas de Venezuela. En segundo lugar, los procesos de apropiación de instituciones del Estado por parte de las poblaciones indígenas venezolanas, como una derivación de esta nueva constitución. En tercer lugar, todo el proceso de tensiones y contradicciones y conflicto entre el Ejecutivo Nacional venezolano y las misiones Nuevas Tribus durante la primera década del siglo XXI, que culminó en la expulsión de las misiones Nuevas Tribus a principios del año 2006, al menos desde el estado Amazonas. Y a esto se sumó o coincidió con la promesa de la demarcación de tierras indígenas por parte de las instituciones del Estado durante este mismo periodo histórico. El contexto geográfico es la región Orinoco-Ventuari, que dentro de las etnografías realizadas durante la segunda mitad del siglo XX se considera el área de influencia arawak debido a los procesos históricos configurados entre el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX también, donde las distintas poblaciones de filiación lingüística arawak establecieron una relación desigual con las distintas sociedades de filiación lingüística independiente, en este caso en particular los Jojoti del Bajo Ventuari, pertenecen a la filiación lingüística sáliba, y elaboraron se proyectó la categoría étnica de Mako o Maku para hacer alusión a las distintas poblaciones de pequeña escala que se encontraban asentadas en las regiones interfluviales del río Ventuari, el río Negro y los distintos afluentes del Orinoco Medio, que aunque no tenían una relación directa entre sí, se consideraba que pertenecían a un amplio conjunto de categorías étnicas que en lenguaje a partir del trabajo de la antropóloga Silvia Vidal se consideraba unas categorías étnicas peyorativas. En tal sentido, en el contexto político regional, la agencia de las misiones Nuevas Tribus tuvo una cierta contradicción, al mismo tiempo una cierta interdependencia, con el liderazgo Pieroa o Wócija, también asentados en la región Orinoco-Ventuari. En este contexto político regional,
la región del Orinoco Ventuari estuvo dividida en dos, o está dividida en dos municipios principales. Bueno, dos municipios. El municipio de Atabapo, que tiene como epicentro la población de San Fernando de Atabapo, y el municipio Manapiare, que tiene su epicentro político en la población de San Juan de Manapiare. Esto incidió drásticamente. Dentro de las relaciones políticas, las relaciones de autoridad y legitimidad, y incluso las relaciones geopolíticas internas en el río Ventuari, debido a que se crearon dos centros poblados o dos epicentros poblacionales, no propiamente centros poblados, uno alrededor del Caño Marueta dentro del municipio de Manapiare y el otro en el Caño Guapuchí, que es aún un área periférica para los agentes políticos o los agentes oficiales del municipio Atabapo. Este trabajo o esta presentación se sustenta en 5 ejes de indagación teórica. El primero es la idea de que las construcciones de identidades indígenas derivan de una constante dinámica de acoplamiento a circunstancias contingentes. El segundo, la idea de que la configuración de las sociedades indígenas, en particular las sociedades indígenas amazónicas, deriva de un proceso de resistencia a la expansión de las fronteras del sistema mundo colonial y en particular, dentro de una escala más local, a las agencias del Estado-Nación moderno. En tercer lugar, y este es, digamos, el principal eje de discusión, la idea de que los espacios fronterizos de intersección entre distintas poblaciones indígenas y el Estado son ámbitos de potencialidad epistémica, lugares de la razón. Por lo tanto, en estos ámbitos se construyen miradas de decodificación, de construcción y de subversión a las agencias del Estado, que son capaces, estas miradas, no solamente de observar desde fuera los ámbitos irreflexivos de las agencias dominantes, sino también observar desde afuera la propia cultura de referencia. En tal sentido, la idea aquí es contradecir las etnografías clásicas que parten del principio de que las sociedades indígenas amazónicas se encuentran acopladas, determinadas o subsumidas a sistemas cosmológicos que están, pero que desde estos puntos de vista anclados a las visiones tradicionales, son sistemas cosmológicos que mantienen a estas poblaciones adheridas a principios irreflexivos de representación de la realidad, que por lo tanto les impide decodificar a las instancias de la sociedad envolvente y que los llevaría a buscar representaciones o a ser representados por los distintos agentes institucionales y académicos que se percibirían a sí mismos como traductores de la sociedad dominante. La idea es aquí mostrar cómo en estos espacios el liderazgo indígena ha sido capaz de entender los ámbitos institucionales de una manera en que han podido manejarse instrumentalmente dentro de estos espacios. En cuarto lugar, se presentan las relaciones de poder como dinámicas multidireccionales, es decir, dentro de esta instrumentalización de los espacios institucionales ha sido posible también contradecir la idea clásica de que las relaciones políticas son bidireccionales o monolíticas. En quinto lugar, se presenta el chamanismo como un vector de construcción de identidades. Metodológicamente, se parte de una antropología histórica del pasado reciente, no de una etnografía de larga duración, que sería extraordinariamente válida dentro de esta región,
pero se trata de mostrar distintas dinámicas de cambio en distintas coyunturas dentro de periodos de tiempo relativamente espaciados. Y además desde una mirada que, vista desde el año 2020, no trata de estancar o petrificar esta realidad como representativo de una realidad que no cambia, sino de contextualizarla dentro de los procesos o las dinámicas específicas de un periodo histórico puntual que fue el año 2005, 2006 y 2011. Por lo tanto, se trata de una aproximación a las coyunturas como exteriorización de estructuras subyacentes que son representativos de múltiples escalas y que dentro de esas escalas las distintas agencias políticas son despliegues contingentes de significados identitarios. Estos significados identitarios se dieron dentro del marco de la demarcación de tierras y hábitats impulsada por el Estado venezolano durante la primera década del siglo XXI, a partir del cual las poblaciones Jojodi del río Ventuari partieron del referente histórico, el referente político de las poblaciones Huósija o Piaroa, a partir de los que quienes presentaron o posicionaron a sus propios chamanes como vectores de apropiación de los espacios del Estado-Nación. Dentro de este referente se creó una conexión entre los jóvenes Jojodi y sus propios ancianos, y se elaboraron discursos contradictorios con la estigmatización de los misioneros nuevas tribus en relación con el conocimiento chamánico, que era contradictorio con el proselitismo protestante ejercido por estos misioneros desde los años 1940 dentro de la región del Alto Orinoco, pero que específicamente en la región del río Ventuari había comenzado a tener su acción entre la década de 1980 y la década de 1990. En este contexto comenzó el proceso de elaboración de los mapas de la demarcación. La elaboración de los mapas se hizo a partir de 3 vectores de acción. El primero fue la proyección, es decir, el uso del referente, el ejemplo dado por los Piaroa dentro del registro y representación de los mapas de la demarcación. El segundo fue la construcción de una serie de acuerdos entre los líderes más jóvenes de la comunidad de Marueta y sus respectivos ancianos, y además líderes que representaban distintos sectores políticos, es decir, algunos asociados con las misiones nuevas tribus, otros conectados con las instancias del Estado, otros en una posición relativamente imparcial, y como el caso de los maestros, y cómo estos líderes hicieron una serie de recorridos dentro de los distintos afluentes del río Ventuari, los caños Marueta, Parú, Yureva, Yaquibapo y Guapuchí, a fin de recopilar testimonios y elaborar el mapa que se ve aquí en esta lámina. Este mapa es un mapa inédito, no se trata de un material de divulgación, y que fue cedido para precisamente los informes, o fue cedido para los informes que iban a ser dirigidos hacia la demarcación de tierras y hábitats. Estos recorridos fueron realizados por los jóvenes de la comunidad de Marueta, en particular por maestros y comerciantes, algunos de ellos conectados con los misioneros, otros conectados con sencillamente la organización de los consejos comunales, y a partir de estos recorridos comenzó la primera visibilización política del conocimiento chamánico. Es decir, en primer lugar, se exaltaron los lugares que se consideraban representativos de los espacios de encuentro chamánico antes de la llegada de los misioneros nuevas tribus o durante la época de la explotación del caucho, en los momentos en que los Jojodi del Bajo Ventuari
evitaban el contacto con los criollos. También se se visibilizó el cuerpo de narrativas asociados con los chamanes y se, se, se mostró, se exteriorizaron una serie de narrativas identitarias que durante las interacciones con los misioneros se habían mantenido ocultas. La figura de Ñañañó, un héroe mítico que se consideraba la primera agencia de contraposición a circunstancias exógenas contradictorias. Según los relatos de la demarcación, Ñañañó, durante un primer diluvio, es decir, a partir de una serie de narrativas que se puede llamar dentro de un lenguaje tradicional sincrética, a partir del primer diluvio marcó un camino que unificaba los distintos caños, las distintas cabeceras de los caños, y que en esa unificación estableció un recorrido que se consideraba el ideal para poder responder a circunstancias adversas. El camino de Ñañañó se convirtió también en la metáfora de el escape, de la huida, de la llegada de lo que se consideraba genéricamente los españoles, pero que al mismo tiempo era proyectada, la imagen de los españoles era proyectada hacia los caucheros durante todo el siglo XIX y el siglo XX, y que al poder unificar las distintas cabeceras de los caños, permitía también un movimiento más allá del contacto con los caucheros, que eran representativos de las actividades esclavistas. Por lo tanto, en el mapa, como se puede ver dentro del mapa a mano alzada, el camino, al unificar distintos caños, también estaba asociado con una serie de sitios, una serie de lugares que eran representativos de eventos relevantes asociados con acciones chamánicas, con la acción de los chamanes. Este camino, al conectar las cabeceras, también era representativo de un conocimiento territorial exhaustivo que los Jojodi también consideraban exclusivo en relación con otras poblaciones indígenas del río Ventuari, como el caso de los Piaroa, no solamente los Piaroa, sino también los Yacuana y los Curripaco, que habían tenido una presencia intermitente durante la época del caucho y que durante las últimas 3 décadas, antes del proceso de demarcación, habían comenzado a fundar una serie de comunidades sobre las orillas del río, pero sin poder conocer del todo los ámbitos interfluviales que se consideraban patrimonio, su conocimiento se consideraba un patrimonio exclusivo de los Jojodi. Por lo tanto, el conocimiento chamánico llevó a una suerte de solapamiento geocultural. Geocultural aquí la categoría se usa en el sentido de Wallerstein, como un cuerpo de narrativas, un cuerpo de imaginarios que son el vector o el ensamblaje de relaciones geopolíticas. Uno de ellos era la comunidad de Marueta, ubicada en la región media del Bajo Ventuari, y el otro, la comunidad, el Caño Wapuxí, al sur del río Ventuari. El Caño Wapuxí, la región del Caño Marueta, se convirtió en el principal eje de conexión con la sociedad nacional, con los criollos de Marapiare, con los distintos criollos que navegaban a lo largo del río Ventuari, y el principal epicentro de la acción proselitista de los misioneros Nuevas Tribus, quienes también, desde el punto de vista de los macos, eran considerados una fuente de provisión de recursos simbólicos y materiales, provenientes de los ámbitos de la sociedad industrial. Como contraposición,
el ámbito, el Caño Guapuchí se convirtió en un espacio, lo que podríamos llamar un espacio de despliegue ontológico. Es decir, cuando se hablaba del Caño Guapuchí se decía que era un lugar donde se podía hacer lo que se quisiera, se podía tomar yaraque, oír maracas, conocer chamanes, y por lo tanto un ámbito también de referencia identitaria, es decir, ir al Caño Guapuchí se presentaba como algo relevante dentro de la vida de los jóvenes de Marueta. Por lo tanto, la demarcación se convirtió en una suerte de eje de exteriorización de la agencia de los chamanes. En primer lugar, se consideraba que los chamanes Jojodi eran distintos a los chamanes Piaroa, porque no, desde el punto de vista de los jóvenes de Marueta, los chamanes Jojodi no requerían mostrarse tanto como los chamanes Piaroa. En segundo lugar, los chamanes se consideraban que eran un liderazgo interno a los ámbitos comunitarios, mientras que los jóvenes evangélicos, los líderes que manejaban una cierta información sobre las instituciones del Estado, podían proyectarse hacia afuera de los ámbitos de las distintas comunidades y los ámbitos también de la etnia, más allá del río Ventuario. Los chamanes también fueron una forma de subjetividades liminales, es decir, sujetos que eran capaces no solamente de tener un liderazgo interno, sino también conectarse con otros ámbitos de exterioridad distintos a los criollos, porque eran capaces de dialogar con ámbitos no humanos dentro de las zonas interfluviales, como por ejemplo, en el Caño Marueta se decía que los chamanes eran gracias a los chamanes había sido posible sobrevivir, porque gracias a ellos se había podido ahuyentar amenazas no humanas, como el caso de los jaguares, quienes también eran considerados una representación de chamanes que habían muerto. Al mismo tiempo se hablaba de los chamanes del pasado como lo que en el presente eran los jóvenes, es decir, los chamanes en la época del caucho eran quienes dialogaban o hablaban con indígenas que a su vez estaban subordinados a la autoridad de los caucheros. También los chamanes eran una forma de contraposición a las narrativas negativas construidas por los misioneros. Es decir, reafirmar a los chamanes era una forma también de decir que, a pesar de que se aceptaba a los misioneros y el acto proselitista de los misioneros, no había necesariamente una subordinación hacia ellos. En quinto lugar, los chamanes, al ser visibilizados durante la demarcación, eran considerados también una suerte de patrimonio, un vector de apropiación de ámbitos de relaciones de poder que eran susceptibles de ubicar a los Jodi en una posición distinta a la situación periférica que históricamente había estado subordinada a la categoría de Macú durante la época de la expansión de la geocultura arawak. Y finalmente, en esta exteriorización de los liderazgos chamánicos, en el año 2011 llevó a que se creasen nuevos liderazgos una vez expulsada la misión a nuevas tribus, pero unos liderazgos donde ya la demarcación no se consideraba relevante debido a que dentro del espectro político regional esta demarcación, la demarcación, se percibía como algo que podía ser una promesa no cumplida por el Estado Nacional, que efectivamente ya en el transcurso de los años 2016-2017, con las concesiones mineras de la región amazónica, se demostró que no estaba dentro de las prioridades de las instituciones del Estado. En tal sentido, los chamanes se convirtieron durante esta coyuntura en un vector de intersección de espacios de proyección geocultural. Por un lado, estaban las capitales de Estado, los pueblos criollos, las comunidades huósijas, en el medio, las comunidades Jojoti, y más allá de estas comunidades, los caños,
los ondo, que eran las casas, los principales asentamientos Hodi, y las áreas interfluviales. En tal sentido, como conclusión, la agencia política del chamanismo se puede considerar, en este caso en particular, como una forma de relativización de la idea monotópica del centro y la periferia, y al mismo tiempo, es decir, una forma de exteriorización diatópica o pluritópica, es decir, ubicada en distintas posiciones de enunciación, distintos lugares de enunciación, desde donde se pudo construir un conocimiento que al ser instrumental, al ser cambiante, al estar proyectado hacia la apropiación en el sentido de Bonfils Batalla de las instituciones del Estado, también permitía la visibilización de lugares de construcción discursiva que estaba negado por los discursos tradicionales generados desde el Estado-Nación. Y en segundo lugar, se presenta la agencia política del chamanismo, permite visibilizar también a las fronteras del sistema mundo como espacios centrales de producción de categorías geopolíticas. Estas categorías se dice que son geopolíticas, en este caso en particular, porque son capaces de mostrar diferentes sentidos del centro y de la periferia a partir de criterios que son contradictorios con la idea fetichista clásica pensada desde la lógica moderna, según la cual un espacio como Marueta, al ser un lugar de provisión de recursos materiales, tendría que ser también el centro de construcción identitaria. Si bien es cierto, se trataba y aún se trata de un espacio de mayor concentración demográfica, es un lugar que debe su construcción de sentido por la relación constitutiva con el Caño Guapuchí, que o al menos durante la coyuntura histórica de la demarcación, es el principal, o fue el principal vector de construcción identitaria, por ser considerado el ámbito de autodeterminación cultural. En tal sentido, por lo tanto, la idea de esta breve exposición ha sido mostrar precisamente al chamanismo más allá de una forma de irreflexividad cultural, como una forma de crítica a los propios referentes culturales, pero además crítica hacia los ámbitos narrativos o los ámbitos discursivos generados desde el Estado Nacional.